Bueno chicos, en este video quiero recordarles el uso del pasado simple en algunas oraciones afirmativas, negativas o interrogativas. Nosotros usamos el pasado simple para referirnos especialmente a las acciones que hicimos en un tiempo pasado o contar un suceso que ya ocurrió hace tiempo. Algunas expresiones que nos ayudarán a saber que la oración está en pasado son yesterday, que significa ayer. Last week, que significa la semana pasada. Last month, que significa el mes pasado. Last year, que significa el año pasado. Last night significa anoche. The other day significa el otro día. Ago significa hace. Para cuando hablas de una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, mis abuelos no vienen a casa hace 2 días. Para las oraciones afirmativas tenemos la siguiente estructura. Primero, siempre va a ir un sujeto. El sujeto puede ser un pronombre, I, you, she, he, they, we, o un nombre de persona o varias personas. Luego va a ir el verbo en pasado simple. Y al final va a concluir la oración con un complemento. En este complemento podemos encontrar objetos, lugares, tiempo, etc. Veamos algunos ejemplos. Sujeto, Elisa. Verbo en pasado, studied. Complemento, for the exam yesterday. Elisa studied for the exam yesterday. El verbo study está en pasado. Normalmente se escribe con Y al final, pero al ponerlo en pasado se le quita la Y y se le coloca IED. Veamos el segundo ejemplo. Paul read a poem last year. El verbo read es un verbo irregular. No le vamos a colocar ed porque en su forma pasado queda igual como en forma infinitiva, como la forma base. Veamos el tercer ejemplo. Sandra visited her grandparents 3 months ago. Sandra visitó a sus abuelos hace 3 meses. El verbo visit también es un verbo regular, por lo tanto, le colocamos ed al final. Para las oraciones negativas, tenemos la siguiente estructura. Primero va a ir el sujeto, luego va a ir el did not, que nos quiere negar el verbo que sigue. Luego el verbo en forma infinitiva. ¿Qué quiere decir en forma infinitiva? Normal como lo encontramos nosotros en el diccionario. El verbo en la forma base. Y finalmente un complemento. Veamos algunos ejemplos. Los ejemplos anteriores, pero en forma negativa. Elisa did not study for the exam yesterday. Aquí notamos que el verbo study está en su forma base, ¿cierto? Sin IED. ¿Por qué? Porque el did not ya nos muestra que la oración está en pasado. Paul did not read a poem last year. Aquí el verbo read ya suena read, ya no suena read porque está en forma infinitiva. Y veamos el ejemplo número 3. Sandra did not visit her grandparents 3 months ago. Lo mismo, el verbo visit no lleva ed porque al negarlo, el did not ya nos está marcando que la oración está en pasado. Por último, tenemos las interrogativas o preguntas. Para las oraciones interrogativas tenemos la siguiente estructura. El did siempre va a ir al inicio de la pregunta. Did.
Luego tenemos el sujeto, the subject. Luego tenemos el verbo en infinitivo, igual que en la forma negativa. No le vamos a colocar ed ni lo vamos a cambiar a pasado, sino lo vamos a dejar en la forma base. ¿Por qué? Porque el did ya nos marca que la pregunta está en pasado. Y por último, el complemento, sin olvidar el signo de interrogación. Si no colocamos el signo de interrogación, entonces nos queda una oración afirmativa mal estructurada. Veamos los ejemplos. Did Elisa study for the exam yesterday? ¿Elisa estudió para el examen ayer? Nos damos cuenta que el verbo study nuevamente está en su forma base, no termina en IED. ¿Por qué? Porque el did ya nos dice que la pregunta está en pasado. El segundo ejemplo dice, Did Paul read a poem last year? Y el tercero dice, Did Sandra visit her grandparents 3 months ago?